Mi nombre es Steven Misael Montes Alpide, soy del grupo 1MM9 Circuitos Eléctricos Avanzados y en este caso voy a explicar la resolución del examen. Para el primer ejercicio teníamos este grafo y se nos pedían calcular estos valores que están en rojo, que eran nuestras incógnitas. Como primer paso lo que tuvimos que hacer era identificar que la malla 1 iba a ser igual a la corriente en el elemento 1, así como la malla 2 iba a ser igual a la corriente del elemento 3 y la malla 3, la corriente de la malla 3 iba a ser igual a la corriente del elemento 5. Ahora, como ya lo mencioné, vamos a trabajar por mallas. En malla 3 pudimos identificar, como ya lo había comentado, que la corriente de la malla 3 es igual a la corriente del elemento 5. Bueno, y en este caso vamos a tener que la ley de voltajes de Kirchhoff para esta malla nos da que menos el voltaje en 4 más el voltaje en 6 más el voltaje en 5 es igual a 0, y por lo tanto, ya que conocíamos el voltaje 4 y el 6, nos da que el voltaje 5 era igual a menos 5. Ahora, para conocer la corriente 3, lo que hicimos fue una ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 1, y con esto nos daba que I1 menos I2 más I3 es igual a 0, y por lo tanto I3 es igual a I2 menos I1, y dándonos como resultado que I3 es igual a menos 4, esto utilizando la convención pasiva. Ahora utilizamos la misma ley de corrientes de Kirchhoff, pero en este caso para el nodo 3, y de esa manera obtenemos que sería la corriente menos la corriente 1 más la corriente 4 más la corriente 5 es igual a 0, y de ahí obtuvimos que la corriente 4 es igual a 3. Ahora, continuando con la ley de corrientes de Kirchhoff, pero en este caso para el nodo 0 o el nodo de referencia, obtuvimos la corriente 6, que en este caso es menos la corriente 5 más la corriente 6 menos la corriente 3 es igual a 0, y de ahí obtuvimos que la corriente 6 es igual a menos 6. Ahora, para la malla 1, como ya habíamos dicho, la corriente de la malla 1 es igual a la corriente del elemento 1, por lo tanto la corriente de la malla 1 es igual a 1. Ahora vamos a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff y obtenemos que sería B1 más B4 más B2 es igual a 0, y de ahí obtenemos que B1 es igual a 6. Vamos a hacer lo mismo para la malla 2, y en este caso sería B6 más B3 más B2 es igual a 0, y resolviendo para B2 obtenemos que B2 es igual a menos 4, y con eso completamos la tabla que se encuentra a este lado. Y por último se nos pedía U1, U2 y U3, y esto se hizo de manera que sería B1 menos el voltaje de referencia, y el voltaje de referencia es igual a 0, por lo tanto U1 es igual a 6. Ahora U2 U2 va a ser igual al voltaje 6 menos el voltaje de referencia, por lo tanto obtenemos que sería 3 menos 0, esto nos da que U2 es igual a 3. Ahora U3 va a ser el voltaje 5 menos el voltaje de referencia, en este caso tenemos que B5 menos B0 es igual a menos 5. Ahora, pasando al segundo ejercicio, teníamos este circuito y nos pedían calcular B y I. Ahora, para esto lo que hicimos fue utilizar impedancias y admitancias para así transformar este circuito de aquí a este circuito de acá. Ahora, nos daban los valores de BF y sacamos sus fasores para poder resolver nuestras ecuaciones. Ahora, tomando como referencia estas ecuaciones de aquí, obtuvimos Z1 y Y2, y a su vez sus inversos para sacar Y1 y Z2. Ahora, después de eso se realizó una transformación de fuentes en BF para de esta manera poder tener
todos nuestros elementos en paralelo y así poder conocer el voltaje que se nos indicaba. Y en este caso, debido a la transformación de fuentes, BF nos queda B, que es igual a BF entre Z1, y los demás componentes se mantienen igual, con excepción de que Z1 ahora se encuentra en paralelo. Ahora, resolviendo nuestra ecuación para el voltaje, tenemos que voltaje es igual a BF entre Z1 menos nuestra corriente F entre Y1 más Y2, que es la Y total. Ahora, sustituyendo nuestros valores que ya anteriormente habíamos calculado, nos da que nuestro voltaje es igual a menos 1/5 más 13 quintos de J. Y finalmente tenemos que nuestro voltaje es igual a raíz de 170 sobre 5 de Euler a la menos J por 1.49402443.6. Y de esa manera continuamos con la segunda parte del ejercicio, que en este caso nos pedían calcular una corriente. Ahora, lo que hicimos fue nuevamente realizar una transformación de fuentes, pero en este caso para IF. De esa manera teníamos que nuestro circuito iba a quedar completamente serie, y de esa manera nos quedó que la fuente de tensión iba a ser IF entre Z2. Ahora, establecimos una malla que en este caso iba a ser I1, pero al establecerla pudimos percatarnos que estaba en sentido contrario a nuestra corriente. Por lo tanto, al realizar ley de voltajes de Kirchhoff en esta malla, nos dio como resultado menos BF menos I por Z2 menos IF entre Z2 menos I por Z1 es igual a 0. Se simplificó nuestra ecuación de esta manera, agrupando Z1 más Z2, se sustituyeron los valores y despejamos ahí para obtener su valor. En este caso, nuestra ecuación nos dio como menos 5 medios más 9 medios entre 3 medios menos 1 medio de J. Y por lo tanto, tenemos que nuestra corriente va a ser igual a la raíz de 265 entre 5 de Euler a la menos J por 0.74, 19, 47, 26, 8. Continuamos pasando al ejercicio 3. Bueno, en este caso, en el ejercicio 3, nuevamente se nos daba un circuito, y lo que se realizó para poder resolverlo fue hacer dos transformaciones de fuentes para poder tener todos nuestros elementos en paralelo, y en esa manera tuvimos fuentes de corriente. Ahora, se nos daba el valor de las fuentes de tensión y las pasamos a sus fasores, pero como en este caso nuestro periodo era 0, más bien el ángulo alfa era 0, por lo tanto nos daba que la primera fuente tenía un valor de 1 y la otra fuente valor de menos 1. Ahora, ya que teníamos todos nuestros elementos en paralelo, se obtuvo Y1. De esta manera nos queda que Y1 es igual a 1 más 5 medios de J. Y ahora, nuestro voltaje en este circuito va a ser igual a I1 más I2 entre Y1. I1 representa la fuente con valor de coseno de t, I2 representa la fuente con valor de menos coseno de t entre 2, cada uno entre 2, ya que se hizo una transformación de fuentes, y de esa manera nos queda que sería 1 medio de J menos 1 medio de J entre 1 más 5 medios de J, dándonos un resultado como 0 entre 1 más 5 medios de J, concluyendo que nuestro voltaje es igual a 0. Ahora, como nuestro voltaje es igual a 0, podemos concluir que nuestra corriente va a ser igual a 0.